Dame la mente de Cristo. La mente de Cristo. Bien, vamos a desempacar esto porque es un tema verdaderamente fascinante. Bienvenidos a este análisis a fondo. Gracias, la verdad estoy emocionadísima de entrarle de lleno a este material. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de textos súper interesantes que se centran en un concepto que, seamos honestos, a menudo se malinterpreta muchísimo. Uy, sí, demasiado. Hablamos de la idea de ser semejante a Cristo basándonos en los conceptos del libro La mente de Cristo. Y los documentos que vamos a analizar hoy desglosan, digamos, la anatomía de una verdadera transformación espiritual. Exacto. Y creo que la misión de hoy es desmitificar esa idea tan común de que la madurez espiritual se logra simplemente esforzándose por ser buena persona. Claro, como si fuera solo un código de ética. Sí, o pura modificación de conducta. Nuestra meta hoy es entender cómo los textos proponen un rediseño total de la mente. Y para quienes nos escuchan, la mejor forma de entender esto es con una analogía. Imaginen que alguien compra una casa vieja, ¿no? De esas que ya tienen sus décadas encima. Ujú. El instinto inicial, al ver la pintura descascarada, pues es puramente cosmético. Se piensa en ponerle una capa de pintura, tal vez pulir los pisos de madera y ya está. Claro, porque es lo más rápido, es lo visible y te da esa comodidad inmediata de que todo se ve bien por fuera. Exacto. Pero el texto nos dice que Dios, como el arquitecto principal, llega a evaluar la propiedad y no sugiere, paletas de colores nuevas. Trae la maquinaria pesada, ¿eh? Híjole, sí. Exige demoler todo hasta los cimientos. Literalmente. Quiere hacer una arquitectura interior completamente nueva que no comparta ni un solo ladrillo con el diseño original. Y esto es vital para la audiencia hoy en día. Vivimos en un mundo con tanta sobrecarga de información, con un agotamiento moral tremendo, que entender que la mente es un campo de batalla lo cambia todo. Totalmente. Y eso nos lleva al primer punto, que es el terreno donde ocurre esta metamorfosis. No es a través de una voluntad moralista. Para nada. Lo fascinante aquí es cómo el texto separa la verdadera espiritualidad de simplemente puedes estar de buen humor o tener mucha disciplina externa. Sí, no es un mero estoicismo. Exacto. Nos explica el por qué, y es porque adoptar el carácter del único hombre perfecto requiere un cambio ontológico. Ontológico. O sea, de la esencia misma del ser, no solo de lo que hacemos. Exactamente. Nuestra mente es el campo de batalla estratégico donde se establece este nuevo reino. Y el texto cita Filipenses 2:5 sobre tener el sentir que hubo en Cristo. Y hace una aclaración buenísima, que no es una experiencia mística instantánea, ¿verdad? No, no es magia. Es una disciplina diaria de aprendizaje y asimilación. Es como, a ver, si intentáramos instalar el software de inteligencia artificial más avanzado del mundo en una computadora de hace 20 años. Uy, colapsa el sistema por completo. Claro. El hardware, que en este caso es nuestra mente, necesita ser modificado profundamente desde su estructura para que el nuevo sistema operativo pueda funcionar. Me encanta esa analogía del hardware. Porque si aceptamos que necesitamos esta actualización profunda, la pregunta obvia es, bueno, ¿cómo sabemos si realmente está funcionando? Exacto. ¿Cómo lo medimos? Y los textos nos dan 6 delineadores, 6 características muy específicas de esta nueva ontología mental. ¿Sí? Y el primero es la mente viva, basado en Romanos 8:6. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues implica elegir conscientemente lo eterno sobre lo carnal. Básicamente transforma la apatía, ese letargo espiritual, en un disfrute real por la obra de Dios. O sea, apaga esa gratificación inmediata que tanto nos gusta. Exacto. Y cuando tienes esa vitalidad, pasas al segundo delineador, que es la mente perseverante. Que es clave frente a las distracciones, me imagino. Totalmente. El texto usa la imagen de 2 de Corintios, advirtiendo que la mente no debe oscilar como un barco en mar tempestuoso. Híjole, y vaya que hoy vivimos en un mar tempestuoso. La economía de la atención está diseñada para que la mente brinque de una notificación a otra. Sí, por eso anclar la atención es vital. Y de ahí surge el tercer delineador, que es la mente humilde. Que muchas veces se confunde con tener baja autoestima, ¿no? Sí, pero no es falsa modestia. Filipenses 2:3 lo define como una sumisión genuina, estimando a los demás como superiores. Es desactivar el ego. Wow. Y supongo que desactivar el ego
prepara el terreno para la cuarta característica, que es la mente pura. Así es. Citando a Tito, es un filtro preventivo constante que rechaza la impureza, digamos, de los medios o del entorno, antes de que la tentación siquiera se vuelva pecado. A ver, aquí tengo que hacer un poco de resistencia. Un escepticismo saludable. Venga, dime. En la época actual, con noticias las 24 horas y redes sociales por todos lados, ¿acaso tener una mente pura no requiere, aislarse por completo en una cueva? Es una excelente pregunta, y el texto lo responde conectando la pureza con la sexta característica, que es la mente pacífica. A ver, explícame eso. No se trata de huir del mundo ni de ignorar la maldad, sino de tener un ancla profunda, y para eso también necesitas la quinta característica, la mente sensible. Que es la receptividad para aprender, ¿cierto? Exacto. Es abrir el entendimiento a las escrituras, como en Lucas. Entonces, volviendo a la mente pacífica, esta no es la ausencia de conflicto externo. Claro, problema siempre va a haber. Sí, la paz de Gálatas 5:22 es un descanso profundo que gobierna nuestras reacciones. Para quienes nos escuchan, imaginen qué pasaría si sus reacciones ante una crisis laboral estuvieran gobernadas por esa paz. En lugar del pánico natural que detona el hardware antiguo. Exactamente. El filtro no es aislarse, es procesar la realidad desde ese descanso. ¡Wow! Cambia todo el paradigma. Ahora, ya tenemos la lista de los 6 delineadores, pero las listas, a veces pueden sentirse muy teóricas. Sí, se quedan en ideas abstractas. Por eso necesitamos ver el modelo operativo supremo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos al plano maestro. El famoso himno de la kenosis. Exacto, Filipenses capítulo 2, que traza el camino desde la gloria divina hasta la exaltación final. Y hay una gran paradoja aquí, ¿En qué sentido lo ves? pues que en cualquier estructura corporativa o política humana, el poder se demuestra acumulando. Acumulas títulos, privilegios, dinero. Claro, el que tiene más domina. Pero aquí, el modelo supremo de poder se demuestra a través de un vaciamiento voluntario, una renuncia total. Si conectamos esto con el panorama general, cada uno de los 6 delineadores brilla en ese vaciamiento de Cristo. A ver, desglosemos de un poco. Por ejemplo, la mente viva opera en la libertad de librarnos del pecado. La mente perseverante se ve al no aferrarse a su posición divina. Ujú. Y la humilde al tomar forma de siervo, me imagino. Exacto. La pura al hacerse semejante a los hombres para limpiar nuestras impurezas desde adentro. La sensible al obedecer por amor hasta la muerte. Wow. Y finalmente la pacífica, que es el reconocimiento de su señorío que ordena todo nuestro desorden interior. Es que el objetivo central de este vaciamiento es, a fin de cuentas, la erradicación del orgullo, ¿no? Sí, el orgullo ha sido el gran enemigo desde el Edén. El orgullo acumula, pero la mente de Cristo se vacía. Qué fuerte. Pero bueno, admirar este plano arquitectónico es una cosa. Construir el edificio en un martes por la mañana con tráfico es otra. Definitivamente. Y por eso la fuente nos detalla una metodología práctica del cultivo interior en 3 fases lógicas e indispensables. Entonces, ¿qué significa todo eso en la práctica? Porque no queremos que se quede en un misticismo teórico. Para nada. La fase 1 es la voluntad, basado en 2 de Corintios 10:5. Es la instrucción de fijar la mente y llevar cautivo todo pensamiento. O sea, un esfuerzo táctico inicial. Sí, interceptar esos pensamientos intrusivos o juicios automáticos antes de que acampen en la mente. Sustituir reacciones involuntarias por una rendición consciente. Exacto. Pero no podemos quedarnos solo a la defensiva, y ahí entra la fase 2, el crecimiento. Que el texto llama el principio del río, apoyado en Romanos 12:2. Sí, la necesidad de una renovación constante. Y la metáfora del texto es buenísima, contrastando un río con una charca. Una charca amarga. Así es, un río fluye, trae agua viva, recibe y da. Una mente que no se renueva es como una charca que se estanca, se vuelve pantanosa y súper tóxica. Es como las células de nuestro cuerpo, que si no producen células nuevas, pues viene la necrosis. Y esto exige fomentar un pensamiento crítico en la audiencia, porque la falta de ingreso de nuevas ideas y energía espiritual no es un estado neutral. No es ponerle pausa al proceso. No, como bien advierte la fuente, ese estancamiento es un indicio claro de muerte espiritual, una descomposición activa. Y para evitar esa charca, pasamos a la fase 3, que es la disposición.
estar listos. El famoso mandato de Pedro de ceñir los lomos del entendimiento. Me encanta esa imagen histórica. Imaginemos, en la antigüedad usaban esas túnicas largas. Si había una emergencia, correr con eso suelto era un peligro mortal. Te tropezabas a la primera. Claro, entonces se recogían la túnica y la amarraban. El equivalente moderno sería, remangarse la camisa antes de un trabajo físico pesado. Es una analogía perfecta. Porque la espiritualidad que describe la fuente no es para estar sentados meditando de forma pasiva en un cerro. Es altamente activa, lista para el servicio. Sí, es una postura mental de combate. Pero esto plantea una pregunta importante. Adelante. Después de escuchar sobre capturar pensamientos todo el día y remangarse la camisa mentalmente, cualquiera podría sentirse abrumadísimo. Yo ya me cansé nada más de imaginarlo. Claro. Entonces, ¿dónde termina nuestro esfuerzo humano y dónde comienza la gracia de Dios? Esa es la clave para no claudicar. Y aquí cerramos con la revelación final del texto. La garantía del artífice. No estamos trabajando solos en esta demolición y reconstrucción. No somos náufragos intentando alcanzar la perfección por nuestra cuenta. Para nada. Dios es el agente activo que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y Cristo ejerce dos roles que literalmente blindan esta transformación. Y el primero es el de apóstol, ¿cierto? Sí, como apóstol. Él es el enviado que nos revela el diseño perfecto. Es quien trae los planos exactos de cómo debemos pensar. Y el segundo es todavía más reconfortante, el rol de sumo sacerdote. Exacto, el mediador que intercede activamente desde los cielos. Tenemos un representante que sostiene el proceso a pesar de nuestras debilidades. Es un alivio inmenso. Es como tener a un arquitecto maestro que no solo te avienta los planos y te deja ahí solo con los ladrillos. Sí, que dice hazle como puedas. Exacto, no hace eso. Se queda contigo en la obra, asegurándose de que la casa no se venga abajo cuando metes la pata. Y eso significa que, para quien se rinde a este proceso, la semejanza a Cristo no es una meta inalcanzable, es un destino predeterminado. Qué gran síntesis de todo el viaje que hicimos hoy. Empezamos entendiendo que la mente es un campo de batalla real. Evaluamos nuestro estado con esos 6 delineadores, desde la mente viva hasta la pacífica. Estudiamos el mapa de ruta en ese vaciamiento de Cristo, en la kénosis. Aprendimos la importancia de dejar fluir el río para no convertirnos en esa charca amarga y pantanosa. Y fíjate, justo por el impacto de esto, quiero invitar a toda la audiencia a que hagan circular este conocimiento. Sí, que lo compartan. El nombre de la conversación de hoy, Ser semejante a Cristo, sacado del libro La mente de Cristo, es un material que vale la pena llevar a sus amigos. Totalmente, ideal para compartirlo en los grupos de la iglesia o en mesas de estudio. Especialmente para quienes están allá afuera evangelizando, porque articula muy bien que esto no es solo seguir reglas morales, es una transformación profunda. Es cambiar el hardware completo. Así es, y también los invitamos a que se unan al canal de YouTube Distrito de Fe, donde seguimos expandiendo el análisis de este tipo de textos. Una herramienta buenísima, síganlos por ahí. Para cerrar, queremos dejar un pensamiento final. Algo un poco provocativo para que se lo lleven a casa. A ver, dinos. Si aceptamos la premisa de que nuestra mente es verdaderamente una zona de construcción donde Dios quiere operar, vale la pena preguntarse hoy, ¿cuál es esa habitación secreta en el castillo mental, ese hábito o resentimiento muy oculto que se mantiene bajo llave y que genera un terror profundo permitir que el artífice divino entre a remodelar por completo? Pregunta para reflexionar. Ahí se las dejamos. Hasta la próxima exploración. Dame la mente de Cristo, la mente de Cristo.